La vida de Fernanda estaba marcada por altibajos, como una montaña rusa que parecía no tener fin. A sus 28 años, vivía en un pequeño pueblo del interior, luchando por construir una carrera sólida como enfermera. Trabajaba en una clínica médica privada, un empleo que había conseguido con mucho esfuerzo y que, aunque no era perfecto, le permitía pagar las cuentas y le daba cierta estabilidad. Era conocida por ser dedicada, atenta y siempre dispuesta a ayudar a los demás, cualidades que a menudo la hacían olvidarse de sí misma. Su rutina era agotadora, pero había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en los momentos simples. Conversar con pacientes mayores que disfrutaban contar historias del pasado. Sostener la mano de alguien nervioso antes de un procedimiento o incluso organizar la sala de medicamentos le daba un sentido de propósito a su vida. Sin embargo, esa estabilidad estaba a punto de desmoronarse debido a una serie de eventos que Fernanda jamás habría imaginado. En un día que parecía como cualquier otro, la clínica estaba llena de actividad, con pacientes entrando y saliendo en un flujo constante. En medio del ajetreo, un hombre entró en la sala de espera. Tenía una apariencia discreta, vestía ropa común y parecía estar allí para una consulta rutinaria. Sin embargo, mientras llenaba unos formularios en la recepción, comenzó a mostrar señales de malestar. Primero, se frotó el cuello como si sintiera picazón, y luego empezó a respirar de forma pesada y descompasada. Fernanda, que estaba organizando materiales en una sala cercana, escuchó los murmullos preocupados en la recepción. Cuando miró hacia afuera, vio al hombre desplomarse en el suelo. Sin pensarlo dos veces, corrió para ayudarlo, guiada por su instinto de salvar vidas. Rápidamente se dio cuenta de que estaba teniendo una reacción alérgica grave, algo que podría ser fatal si no se trataba de inmediato. Actuó con rapidez, tomó la adrenalina y la aplicó con precisión, mientras otros empleados de la clínica llamaban a la ambulancia. El hombre comenzó a reaccionar, aunque seguía débil y desorientado. Fernanda se quedó a su lado hasta que llegaron los paramédicos, asegurándose de que su respiración permaneciera estable. Cuando la ambulancia se fue, llevando al hombre a un hospital más grande, Fernanda sintió una mezcla de alivio y preocupación. No sabía qué había causado la reacción, pero había hecho todo lo posible para estabilizarlo. Para ella, salvar vidas era parte de su responsabilidad como profesional de la salud, y no esperaba nada a cambio. Sin embargo, lo que debería haber sido un ejemplo de su compromiso y competencia terminó convirtiéndose en el inicio de su desgracia. Al día siguiente, al llegar al trabajo, Fernanda notó una tensión en el ambiente. La supervisora de la clínica, una mujer de carácter difícil llamada Vera, parecía particularmente irritada. Era bien sabido que Vera tenía poca paciencia para cualquier cosa que se saliera de la rutina, y su actitud autoritaria a menudo creaba un ambiente incómodo para los empleados. Fernanda fue llamada a la oficina de Vera poco después de comenzar su turno. Al entrar, encontró a la supervisora con una expresión fría y severa. Sin rodeos, Vera comenzó a cuestionarla sobre los eventos del día anterior. Aunque Fernanda explicó detalladamente lo sucedido y enfatizó que su intervención era necesaria para salvar una vida, Vera no parecía convencida. Alegó que Fernanda había violado los protocolos de la clínica al actuar sin la debida autorización e insinuó que esto podría traer problemas legales para el establecimiento. Fernanda estaba atónita ante la acusación. No podía entender cómo alguien podía ver algo negativo en una acción que había salvado una vida. Sin embargo, antes de que pudiera argumentar más, Vera declaró que su conducta era inaceptable y que la clínica ya no podía contar con sus servicios. Desesperada e incrédula, Fernanda intentó apelar, pero fue en vano. En cuestión de minutos, su vida dio un giro completo. La enfermera dedicada que esa mañana había llegado temprano a trabajar ahora salía con una sensación de injusticia pesando en su pecho. Pasó los días siguientes en una nube de emociones encontradas. Sentía rabia por cómo la habían tratado, tristeza por haber perdido su empleo y preocupación por el futuro. Sus ahorros eran limitados, y la búsqueda de un nuevo trabajo en su área se veía cada vez más desalentadora. Pero en el fondo, Fernanda sabía que no podía dejarse vencer. A pesar del dolor y la incertidumbre, decidió enfrentar esa situación como una oportunidad para empezar de nuevo. Después de semanas enviando currículums y asistiendo a entrevistas que no llevaban a ningún lado, Fernanda finalmente recibió una llamada para una vacante en una empresa privada de cuidados médicos a domicilio.
No era exactamente lo que soñaba, pero parecía una buena oportunidad para recuperar la estabilidad. El día de la entrevista, se arregló con cuidado, eligiendo un atuendo profesional pero sencillo, que transmitiera confianza y seriedad. Mientras esperaba en la sala de recepción, sentía como sus manos sudaban ligeramente, un reflejo de la ansiedad que intentaba controlar. Quería ese trabajo no solo por el dinero, sino también para recuperar su autoestima, que había quedado lastimada tras los eventos recientes. Cuando fue llamada a entrar, sintió un nudo en el estómago, pero respiró profundamente y avanzó. La sala de entrevistas era espaciosa, con muebles modernos y una atmósfera que parecía intimidante y acogedora al mismo tiempo. Sin embargo, nada podía prepararla para lo que sucedió después. Al entrar, sus ojos se encontraron con los del hombre al que había salvado semanas atrás. Estaba sentado detrás de un escritorio, vestido con un traje impecable y con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. En ese momento, Fernanda sintió como si el tiempo se detuviera. Apenas podía creer lo que veía. El hombre al que había salvado, cuya vida estuvo pendiendo de un hilo en la sala de espera de la clínica, ahora era el director de esa empresa, y aparentemente, la persona encargada de entrevistarla. Fernanda se quedó inmóvil por unos segundos, sorprendida por ese giro inesperado. El hombre, que hasta entonces parecía tan lejano a su realidad, ahora estaba allí, en una posición que podría cambiar nuevamente el rumbo de su vida. Él se levantó con una sonrisa que irradiaba gratitud y dijo: «Usted es la enfermera que salvó mi vida. Nunca olvidaré lo que hizo por mí». Aunque estaba emocionada, Fernanda mantuvo la compostura, respondiendo con una ligera inclinación de cabeza y una sonrisa tímida. Mientras él extendía la mano para saludarla, ella sintió que ese encuentro no era una simple coincidencia. Algo más grande parecía estar sucediendo. El hombre, quien se presentó como Cristian Valverde, le pidió que se sentara. Explicó que era el fundador de la empresa y que en el momento en que sufrió la reacción alérgica, estaba atravesando una etapa difícil de su vida. Luchaba por equilibrar su carrera prometedora con una salud frágil y problemas emocionales derivados de su frenética agenda. Cristian le contó cómo su experiencia con ella había cambiado su perspectiva. Reflexionó mucho sobre cómo una intervención simple, realizada en el momento adecuado, le había salvado la vida. Y ahora, al verla frente a él, sentía que era su turno de devolver el favor. Fernanda, emocionada, escuchó cada palabra con atención. A pesar de todo, mantuvo el profesionalismo, respondiendo de manera objetiva cuando Cristian comenzó a hacer preguntas sobre sus cualificaciones y experiencia. Le habló sobre su pasión por cuidar a las personas y cómo siempre ponía a los pacientes primero, incluso si eso significaba enfrentar desafíos personales o profesionales. Cristian escuchó atentamente, pero parecía más interesado en quién era Fernanda como persona que en su currículum. La interrumpió suavemente y dijo: «Para mí, sus acciones ya dicen todo. No solo sobre su competencia, sino sobre el tipo de persona que es». Al final de la entrevista, Cristian sonrió, y sin rodeos, le ofreció el puesto. Fernanda no pudo contener las lágrimas de alivio y felicidad. Después de todo lo que había pasado, finalmente sentía que su esfuerzo y dedicación estaban siendo reconocidos. El puesto no solo ofrecía un salario mejor que el que ganaba en la clínica, sino que también incluía beneficios que Fernanda nunca había tenido antes, como oportunidades de crecimiento y capacitación continua. Más allá de eso, trabajar en esa empresa significaba formar parte de algo que valoraba a las personas y su bienestar. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando Cristian compartió algo aún más personal. Reveló que después del incidente en la clínica, había decidido transformar su empresa, que antes se enfocaba únicamente en las ganancias, en un proyecto que priorizara la calidad de los cuidados médicos. Quería asegurarse de que más personas tuvieran acceso a profesionales como Fernanda, que marcaban la diferencia con empatía y dedicación. Fernanda entendió que al salvar la vida de Cristian, había impactado mucho más de lo que imaginaba. Su gesto no solo transformó el destino de él, sino que también abrió puertas para que ella misma creciera y prosperara. Los primeros meses en el nuevo empleo fueron un periodo de adaptación, pero también de gran satisfacción para Fernanda. Finalmente, se sentía valorada y reconocida, no solo por lo que hacía, sino también por quién era. Con el tiempo, su relación profesional con Cristian evolucionó hacia una amistad.
Él a menudo buscaba su opinión para discutir nuevas ideas y proyectos, destacando cómo su visión era esencial para la misión de la empresa. Fernanda, por su parte, se sentía motivada a dar lo mejor de sí misma, sabiendo que estaba en un entorno donde su trabajo realmente importaba. Pero, más allá del éxito profesional, ese encuentro inesperado trajo otra transformación. Christian empezó a ver a Fernanda no solo como una profesional excepcional, sino como alguien cuya presencia iluminaba su vida. Poco a poco, los dos desarrollaron un vínculo especial, algo que iba más allá de la gratitud y el respeto mutuo. Aunque fueron cautelosos, especialmente por trabajar juntos, no pudieron ignorar la conexión que crecía entre ellos. Christian se mostró atento y amable, mientras que Fernanda, que siempre había sido reservada en cuestiones personales, comenzó a abrirse más. Años después, Fernanda miraría hacia atrás y reconocería que aquel día en la clínica fue el punto de inflexión en su vida. Perder el empleo que tanto valoraba parecía, en su momento, una injusticia insoportable, pero resultó ser el catalizador para algo mucho más grande. Hoy, como directora de un programa especial dentro de la empresa de Christian, Fernanda lidera un equipo dedicado a brindar atención a comunidades vulnerables, algo que siempre fue su sueño. Y junto a Christian, encontró un equilibrio entre el amor que compartían y el propósito común de marcar una diferencia en el mundo. La vida de Fernanda, que antes parecía una serie de desafíos interminables, se convirtió en un viaje lleno de significado, gratitud y logros. Aprendió que a veces, las mayores dificultades son solo el comienzo de algo extraordinario, y que un acto de bondad puede cambiar no solo la vida de otra persona, sino también el propio destino. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias amigos.